Hola, vamos a hablar de los elementos que conforman una clase, el nombre, sus características y su comportamiento. El nombre de la clase es el identificador de la misma y sirve para hacer referencia a ella. Se recomienda iniciarlo con la letra C mayúscula, seguida por un texto descriptivo. Ejemplos: C dado identifica una clase que se utilizará para crear uno o un conjunto de dados. C jugador identifica una clase que se utilizará para crear uno o un conjunto de jugadores. En los modelos que presento, a la izquierda vemos la clase CDado, cuyo nombre es precisamente CDado, y a la clase CJugador, cuyo nombre precisamente es CJugador. Ambos nombres describen a la clase con la que se crearán los objetos ya definidos, el dado y el jugador. Las características de la clase son las propiedades que permiten describir lo que será un objeto creado a partir de la clase. Para ello se deben analizar y elegir aquellas que sean fundamentales para el problema a resolver. Ejemplos: para emular un juego de azar que utilice dados, es fundamental la propiedad valor, porque es la que describe qué cara cayó el dado al ser lanzado, y la propiedad R, que genera al azar ese resultado. Para emular a un jugador en el juego del tradicional memorama, son fundamentales las propiedades nom, call y pun. Nom describe el nombre del jugador. Call, por otro lado, describe el color que hará referencia al jugador visualmente en la solución. Y pun describe los puntos que lleva el jugador, un punto por par encontrado. Ahora vamos a hablar de los métodos o el comportamiento de una clase. Son los métodos que representan la funcionalidad que tendrá el objeto, creado a partir de la clase. Ejemplos: en el mismo juego de azar que utilice dados, el método lanzar determina el valor del dado, y el método sedado, cuyo nombre es idéntico al de la clase, se considera el constructor, que se encarga de dar los valores iniciales a las propiedades al momento de crear el objeto o dado. En el ejemplo del memorama, el método cJugador se encarga de darle los valores iniciales a las propiedades del objeto en el momento de su creación. Aquí vemos los modelos. Los métodos de la clase son lanzar y cdado. Y para la otra clase, el método es cjugador. Como pueden observar, en la clase cdado hay dos métodos, pero uno de ellos es el constructor, cdado, mientras que en el del jugador vemos que el único método que existe es el mismo constructor, que su nombre es idéntico al nombre que le dimos a la clase. Bien, ahora vamos a hablar del código que define a esa clase. Se encarga de definir una clase con un nombre, propiedades y métodos con los que contará el objeto o el conjunto de ellos creados a partir de esta clase. Aquí tenemos el código. Empieza con la palabra public, la palabra class, y adelantito de class aparece el nombre de la clase cdado. Aquí señalamos el nombre de la clase es cdado. Las propiedades de la clase son R y valor. Y los dos métodos de la clase son el método constructor, como puede observarse, de nombre cdado, y el método lanzar. Y bueno, pues eso es todo lo que se refiere a este tema. Gracias por su atención. Soy Eduardo de Jesús Herrera Pinto de León, docente del Tecnológico de Huauchinango. Gracias.